Digo, 30 y muchos años después. Bueno, hermanos, vivimos en un mundo, sabemos, cambiante, un mundo complicado, un mundo difícil que nos ha tocado vivir. Creo que como siempre, o ha habido épocas menos complicadas que la nuestra, no sé. Algunas veces decimos, vivimos en un mundo muy complicado, ¿Y creéis que nuestros hermanos que vivían en la Edad Media, algunos perseguidos que no podían leer la Biblia en España, tenían que irse a otros países, era más fácil que para nosotros? No sé. El caso es que nosotros vivimos en un tiempo difícil y nuestro tiempo sí es diferente y es especial por una cosa, hermanos, y es que nuestro mundo es escandalosamente individualista. Hemos caído en un individualismo que ya no es sano, ya es enfermizo. Y esto ha permeado múltiples niveles y múltiples contextos en la política, en la sociedad, en las relaciones personales. En todo se pondera el yo. El yo, tú eres lo importante, tú primero tú. No sé si lo habréis escuchado eso. Nosotros en el colegio lo escuchamos muchísimo. Primero tú. Primero tú. Nadie está libre de esta influencia y, por supuesto, tampoco la Iglesia. Y desde su inicio, ya en el siglo I, hubo muchas personas que desvirtuaron el mensaje del Evangelio precisamente por eso, porque le añadían sus cosas personales, sus creencias personales, sus manías, quitaban lo que no les interesaba, quitaban lo que les molestaba, ponía lo que les interesaba a ellos. Y se dieron, ya en el siglo I, ya hubo varias herejías importantes que aparecen en el Nuevo Testamento, desde los judaizantes, que por cierto siguen existiendo en el siglo XXI, que nos intentan llevar de nuevo a la esclavitud de la ley de Moisés, hasta los gnósticos con sus ideas rarísimas que tenían, ¿no? Ya aparecen en el Nuevo Testamento en los primeros siglos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con hacernos una fe a nuestra medida. Cuidado con coger de la Biblia lo que me gusta, hacer lo mío, y lo que no me gusta lo aparto. Lo que entiendo, vale. Lo que no entiendo, algo que no estoy de acuerdo con lo que dice Dios, no, eso no lo creo, no lo acepto. De ahí han surgido esas cosas tan extrañas como personas que no creen, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que no crees en el Antiguo Testamento? No, lo que vale es el Nuevo Testamento. ¿Cómo? ¿Y entonces Jesús de qué enseñaba? No existía el Nuevo Testamento. Jesús no hacía nada más que nombrar la ley de Moisés, el Pentateuco, los salmos, los profetas, los libros de los reyes. ¿Entonces Jesús estaba equivocado? Bueno, estas cosas las tenemos ya hoy en día, desgraciadamente, entre nosotros, ¿no? O, por ejemplo, entre nosotros también es muy conocido el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Otra desvirtuación del Evangelio es la que se coge lo que me interesa y lo que no me interesa lo desecho, ¿no? Y entonces, en el Evangelio de la Prosperidad, lo que Dios busca es tu felicidad y tu riqueza. La gloria de Dios no importa. Lo que importa es que tú seas feliz y que tú seas rico y que vivas con riqueza y con lujos. Básicamente eso es el final de la teología de la prosperidad, ¿no? El arte de desvirtuar la verdad, mezclándola con la mentira, es muy antiguo. Esto no es nuevo de ahora, como ya he dicho, en el siglo I ya estaba. Mezclar la mentira con la verdad, desvirtuando la verdad, es muy antiguo para desviarnos del camino de la salvación. Ya Satanás a Eva, ¿qué le dice? Pues le inyecta una mentira en parte de la verdad y entonces le muestra a Eva una verdad alternativa. Hasta entonces no había nada más que una verdad. ¿Cuál es la verdad? Dios, su palabra, lo que Él dice, la palabra de Dios. Pero en el momento en que viene Satanás y le mete el veneno de la duda, hace que Eva empiece a dudar de las buenas intenciones de Dios y Satanás se presenta como el ser de luz que te va a revelar la auténtica verdad, que te va a llevar a la libertad.
Y que, porque recordáis la mentira, ¿no? Con que os ha dicho Dios, fíjate, con qué maldad, ¿no? Ah, que Dios os ha dicho que no podéis comer de este árbol. Claro, porque Dios no quiere que seáis como Él. ¡Qué mentira! Dios ya había hecho a Eva y a Adán a su imagen y semejanza. Eva ya era perfecta, Adán ya era perfecto, no necesitaban la verdad tuneada esta que les traía Satanás. Pero inyectó en sus mentes el veneno de la mentira y se presentó a él eso como el que iba a revelar la auténtica verdad. Creó en sus mentes, como he dicho, una verdad alternativa, una nueva verdad. Y ya conocemos todos cuál fue el desastroso resultado de aquella falsa verdad. Desde entonces hasta el día de hoy, el ser humano sigue buscando la verdad. Buscamos insistentemente la verdad. El problema es que desconfiamos, seguimos desconfiando de Dios y de su palabra, y lo que hacemos es manipularla, cambiarla, adaptarla, tunearla. Ahora los jóvenes dicen customizarla, ¿no? La customizan a su gusto para nuestro propio beneficio, y lo pongo entre comillas, lo de beneficio, sin darnos cuenta que con esto lo único que estamos haciendo es apartarnos más de Dios, Dios mismo, que es la única, auténtica y completa verdad con mayúsculas. Buscando la verdad, te apartas de la auténtica verdad. El ser humano continuamente busca en la carne, en el poder de su mente, lo que cree que es la verdad, ignorando lo que Dios dice en su palabra. Lo vemos en Génesis 3, cuando Satanás tienta a Eva y a Adán. Lo vemos un poquito más adelante en Génesis 11. Si recordáis, en Génesis 11 se nos cuenta la construcción de la Torre de Babel. Nuevamente, ¿cuál era el deseo del hombre? Hacerse una ciudad grande, una torre que llegara hasta el cielo, hacerse conocidos, dice, para que nuestro nombre no sea olvidado. Antes de Babel ocurrió el diluvio, y no sé si recordáis lo que Dios le manda a Noé cuando termina el diluvio y salen del arca, le dice: llenad la tierra, expandíos por la tierra y llenarla. Pero ¿qué hace la gente? Se concentran en Babel. En lugar de obedecer lo que Dios dice, nuevamente, no. ¿Dios ha dicho que nos expandamos por la tierra, que la llenemos? No, nos concentramos aquí todos en Babel y nos vamos a hacer una ciudad gigantesca con una torre que llegue hasta el cielo para ser nosotros, bueno, recordados siempre. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Confunde sus lenguas y los obliga a dispersarse. Ellos querían ser conocidos, que su nombre no se olvidara, y curiosamente, hermanos, en la historia de la Torre de Babel no aparece ni un solo nombre de los constructores. Mira que hay listas de nombres en la Biblia. Mira que hay listas de nombres de los que construyeron esto en el tabernáculo, los que trabajaban con la madera, va nombrando los que trabajaban con los metales, los que trabajaban con las telas, los hijos de Coré que hacían no sé qué, los que cantaban, venga lista de nombres. Sin embargo, de la Torre de Babel no tenemos el nombre de ninguno de los constructores que querían hacerse un nombre famoso para que no se les olvidara. Pues ni consiguieron el nombre famoso ni consiguieron concentrarse porque Dios los dispersó por la tierra. Desde antes de la creación del mundo, nos escribe el apóstol Pablo en Efesios 1, el propósito de Dios para nosotros fue amarnos y elegirnos en Cristo Jesús para ser, como hemos escuchado ya hoy, esta mañana, en la introducción, santos e irreprensibles ante sus ojos, para la gloria y alabanza suya. Todo esto lo hemos estado escuchando esta mañana ya. Bien, pues yo quiero llevar al libro de Hechos. Si recordáis, al principio del libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, creo que casi todos los que estamos aquí podríamos recitar este versículo de memoria. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. ¿Dónde dice? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que me gustaría llevaros en concreto el capítulo 8 de Hechos, donde se nos relata la vida de dos personas en las que me gustaría centrarme hoy.
que son como dos paradigmas, dos ejemplos de fe correcta y fe incorrecta. Son, si alguno conoce bien la palabra, sabe que en Hechos está la historia de Felipe y Simón el mago. Y son dos lecciones las que tenemos que aprender aquí, ya os lo adelanto. La primera lección es que nosotros necesitamos recordar y entender y aprender bien quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Y la segunda es que necesitamos confirmar o asegurarnos de que realmente somos quienes creemos que somos. Quienes creemos que somos. Así que vamos a leer en Hechos 8, del 4 al 25, la palabra. Hechos 8, del 4 al 25, dice así. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. ¿Recordáis? Un grande, como los de Babel querían ser grandes, como Eva quería ser grande, como tantos otros querían ser grandes. Él quería ser grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero, aquí tenemos uno de esos benditos peros que hay en la palabra de Dios, conjunción adversativa. Pero, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hago aquí un paréntesis para aquellos que todavía tienen alguna duda. Prácticamente nunca, creo que nunca en la Biblia dice hombres, mujeres, niños, hombres y mujeres. No aparecen niños, ni aquí ni en muchísimos otros pasajes. Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también. Perdonad, es que, ¿sabéis qué pasa? Israel nos ha dicho, cantad, cantad fuerte, que se os oiga. Y yo he hecho caso, he cantado con todas mis ganas y ahora me falta la voz. Perdonad. 19, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. Vamos a orar.
Padre, una vez más, nos ponemos en tus manos necesitados, Señor. Venimos con manos vacías porque necesitamos, Señor, que tú nos hables, que tú nos edifiques, que tú nos instruyas, que tú nos corrijas, que tú nos guíes, que tú abras nuestros ojos, Señor, nuestro entendimiento, que podamos entender tu palabra de tal manera que no se quede en la cabeza un simple conocimiento teórico, hueco, vacío, Señor, sino que baje hasta nuestro interior, nuestro corazón, de tal manera que podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas, Señor, que podamos vivir de acuerdo a la auténtica fe de tu Hijo Jesús que nos dejó. Señor, queremos ser discípulos, no simplemente creyentes, no simplemente miembros de una iglesia, queremos ser discípulos, Señor. Por eso necesitamos que tú nos hables, que te muevas, Señor, que toques nuestros corazones, que nos edifiques en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Lo que está pasando aquí en Hechos 8 está profundamente relacionado con lo que comenté antes que Jesús dijo en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí encontramos en esta escena que efectivamente el plan soberano de Dios se está cumpliendo. Bendito sea el Señor. El Señor tiene planes y los planes del Señor se cumplen. Aquí se está cumpliendo porque el Evangelio ha llegado en masa a Samaria. Hay algo especial en lo que quiero hacer énfasis de este hecho, porque nos ayuda un poquito a entender quiénes somos nosotros. En este mismo capítulo 8, en los primeros 4 versículos, se nos habla de otro personaje, y en los capítulos anteriores, en el capítulo 6 y en el capítulo 7 de Hechos, se habla de otra persona que es Esteban. Esteban no era de los apóstoles, era, digamos, un simple discípulo, un simple creyente. Bien, pues lo que ha ocurrido es que a raíz de la muerte de Esteban, porque Esteban fue apedreado, se ha desatado una fuerte persecución en la iglesia de Jerusalén. De tal manera, llega a ser tan grande, tan difícil la persecución, que nos dice la palabra que todos huyeron de Jerusalén, excepto los apóstoles. Supongo que un poquito dirían, ya huimos una vez. ¿Recordáis? Cuando arrestaron a Jesús, seguramente aquello les dolía en el corazón y seguramente dirían, pues, aunque el Señor mande persecución y aunque ahora tengamos que morir nosotros, pues nosotros nos quedamos en Jerusalén. Pero el resto de la iglesia se marcharon a otros lugares de Judea y también de Samaria. Ha empezado una gran persecución, pero atención, hermanos, estos hermanos que salieron de Jerusalén tenían bien claro quiénes eran ellos y cuál era su misión. Porque lo más lógico, hermano, es que si tú estás aquí y te están persiguiendo por ser cristiano y tienes que irte a vivir a otro lugar, ¿qué haces cuando llegas a otro lugar? No vas a ir diciendo que eres cristiano cuando te están persiguiendo en la ciudad al lado, ¿no? Lo lógico es que cierres tu boca, por lo menos durante un tiempo te calles, no llames la atención porque no quieres seguir. Sin embargo, aquí hemos leído que los que habían sido esparcidos iban por todos sitios anunciando el Evangelio. Ellos sabían quiénes eran y sabían lo que tenían que hacer. Y a pesar de que salieron de Jerusalén, no por eso dejaron de hacer lo que tenían que hacer, porque ellos eran discípulos, eran hijos del Señor. Hermanos, una de las artimañas más útiles y más efectivas de Satanás es confundirnos y hacernos olvidar quiénes somos, quién eres en Cristo. No lo olvides, una de las artimañas más útiles y más efectivas y que Satanás sigue utilizando hasta el día de hoy y lo intenta utilizar contigo también, por muy hijo de Dios que sea, es confundirte, como hizo con Eva y como hizo con tantos. Estos que fueron esparcidos tenían bien clara cuál era su identidad, no habían olvidado quiénes eran y cuál era el mandato que Jesús les había dejado. Satanás confundió, como he dicho, a Adán y Eva en Edén, confundió a la humanidad antes del diluvio, Satanás confundió a los habitantes y a los constructores de Babel y a tantos otros, ¿no? Para que olvidaran quiénes eran, quiénes Dios les había hecho.
Estos que salieron, como he dicho, de Jerusalén, no habían olvidado quiénes eran ni cuál era su misión. La misión que encontramos en Mateo 28, que seguramente los que estamos aquí casi todos nos sabemos también de memoria. Mateo 28, 18 al 20, que dice: Jesús, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y la tierra, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, id. Así que Jesús nos dice en ese versículo: yo tengo todo el poder y por eso te envío. Porque yo tengo todo el poder, te envío, yo te mando a predicar el Evangelio. Es decir, Jesús nos ha dado su autoridad, nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que podamos cumplir con esta misión de llevar el Evangelio. Así que no lo olvides, no nos enredemos en mil cosas. Mira que tenemos oportunidades de ocio hoy en día, ¿eh? Es que ponen la televisión, da igual que no tengan Netflix o Amazon Prime. Es que las plataformas de televisión española, de A3 Media, también tienen ahí series para aburrirte, para 5 o 6 vidas que vivas, no te da tiempo de verlas todas, ¿no? El mundo nos ofrece muchísimas cosas en las que podemos emplear muchísimas horas de nuestro tiempo. Pero Jesús nos envía. Joven, si no sabes muy bien a qué vas a dedicar tu vida, da igual a qué lo dediques, el Señor te envía. Y ama de casa que tiene muchos hijos, está muy liada y tiene mucho y además encima trabaja, no solamente en la casa, sino que también trabaja fuera de casa y no tienes tiempo. El Señor te envía. Allí en tu casa, allí donde estás trabajando, allí puedes seguir sembrando la palabra del Señor. O tú que estás trabajando, eres profesional y estás muchas horas fuera de casa, allí donde estás también puedes llevar la palabra del Señor. Debes llevar, es nuestra comisión. Allí donde vayamos, como estos, allí donde iban, en Judea, en Samaria, donde fueran, iban llevando el mensaje del Evangelio. Otro detalle que quiero destacar de este pasaje es que eran, digamos, simples miembros los que llegaron a Samaria y estaban predicando el Evangelio. No eran los apóstoles, es decir, aquellos no eran evangelistas, no eran pastores, no eran maestros, no eran ungidos, gente especial. Eran miembros de la iglesia de Jerusalén los que iban predicando el Evangelio. Es decir, si eres hijo de Dios, no pienses si estás capacitado para compartir el Evangelio. Si eres hijo de Dios, ¿estás capacitado? Sí o sí. Ya estás capacitado. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es todo y lo único que necesitas para compartir el Evangelio. Es verdad que es bueno aprender, estudiar, prepararse para testificar, todo eso está bien. Pero hermano, piensa que aunque tú no tengas mucha formación, si el Señor te pone delante de una persona y tienes la oportunidad de testificarle del Señor, no hace falta ganar una pelea teológica. Eso lo aprendí yo hace muchos años. No se trata de ganar una pelea teológica contra un amigo católico o testigo de Jehová o lo que sea, a ver quién gana la pelea teológica. Testificar no es ganar una pelea teológica. Testificar es hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Es hablar de la grandeza del amor de Dios. Es hablar de la obra de Jesucristo. Es hablar de lo que el Señor ya ha hecho por nosotros y ya ha ganado por nosotros. Y para decir eso no necesitas tener una formación muy especial. Necesitas simplemente ser hijo de Dios. Es lo único que necesitas. Si lo eres, ya puedes testificar del Señor. Pues bien, en este contexto de persecución y de expansión del Evangelio, nos encontramos con el personaje de Felipe. Felipe parece ser, por el contexto que hemos leído, que iba con estos que salieron de Jerusalén, sino cuando salieron un poco después se unió a ellos. El caso es que él llegó también a Samaria y dice la palabra que Dios hacía grandes milagros de sanidad en Samaria. Y por supuesto, este hecho, el hecho de que había grandes milagros, cuando se predicaba el Evangelio, atraía a multitudes, a grandes multitudes. Entre las multitudes, pues apareció un tal Simón, que venía a ver estos que venían de Jerusalén y de por ahí,
y de Judea, esto es que es lo que tanta gente viene. Pues también vino este tal Simón, se acercó. Como he dicho, se nos nombra a Felipe, pero con toda seguridad no era el único que Dios utilizaba de todos, porque se nos dice que todos iban predicando el Evangelio, compartiendo la palabra del Señor. Así que muchos seguramente el Señor utilizó no solamente a Felipe, como he nombrado antes, Esteban, aunque no fue aquí, pero Esteban, que no era de los apóstoles, fue utilizado grandemente y por eso murió. Porque multitudes venían a escuchar a Esteban, que no era de los apóstoles. Y dice la palabra que se hacían grandes milagros, que Dios hacía grandes milagros a través de Esteban, de tal manera que se aculpaba la gente. Y Esteban hace una defensa del Evangelio con unos argumentos tan contundentes, tan fuertes, tan claros, que los propios, delante del sumo sacerdote, defendiendo el Evangelio, no delante de cualquiera, delante del sumo sacerdote y delante de las autoridades religiosas judías. Pero sus argumentos eran tan contundentes que ellos no podían ni responderle, y de impotencia y de rabia y de impotencia, lo único que les quedó fue apedrearlo. Pero para que veáis, hermanos, que Dios usó a Esteban siendo que no era de los apóstoles, era un discípulo más, era uno más de la Iglesia. Y Dios lo usó de tal manera y le dio tal capacidad para transmitir su palabra y su evangelio, que dice la palabra que los mismos que le apedreaban vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y sabemos esto por el testimonio de un testigo que había allí, que lo estuvo viendo todo, que se llamaba Saulo de Tarso. Estaba allí presente cuando apedreaban a Esteban, guardándole la ropa a los que se quitaron la ropa para tirar más piedras. Pues Saulo de Tarso estaba allí presente, fue testigo de todo esto, y él y otros nos lo cuentan en sus escritos. Dios te capacita, hermano, hermana, en el mismo instante en que tienes que testificar de Él. Así que sé arrojado, sé valiente, no seas loco. Ser arrojado y valiente no significa ser loco. No confíes en tu fuerza, no confíes en tus conocimientos ni en tu capacidad. Confía plenamente en la capacitación del Espíritu Santo. Dios está con sus hijos cuando sus hijos deciden hacer lo que tienen que hacer. Así que no lo dudes, Dios es fiel. Dios lo hace y lo hará también contigo. Recuerdo una palabra aquí de Primera de Pedro 2:9, dice: vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que, y nos da el ¿para qué? Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, hemos sido empoderados por el Espíritu Santo para hablar del Señor. Como he dicho, en este capítulo 8, Dios usa a nuestros hermanos que salen de Jerusalén, haciendo grandes milagros, prodigios, el Evangelio está creciendo, pero entre la multitud también se acerca un tal Simón el Mago. Este era conocido en aquella ciudad, en Samaria. Recordáis que Samaria, algunas personas aquí se lían un poco. Samaria era dos cosas. Era una provincia entonces, era una provincia romana, pero también la capital de la provincia también se llamaba Samaria, ¿vale? Entonces, cuando se habla de Samaria, la región, y Samaria, la ciudad, son dos cosas, pero para que lo entendamos, igual que aquí, igual que Córdoba. Córdoba, la provincia se llama Córdoba y la capital se llama Córdoba, ¿no? Pues allí era igual, la provincia se llamaba Samaria y la capital estaba en Samaria. Muchos habían escuchado durante mucho tiempo a este tal Simón, que con sus artes mágicas, con sus trucos, no sabemos exactamente qué es lo que hacía, pero algo hacía y lo hacía bien. Se ve que el hombre tenía arte y sabía hacerlo bien, porque dice que había engañado, engatusado a muchos, grandes y pequeños, y todo el mundo venía a escucharlo. Había muchísima gente, de tal manera que la gente decía: este es el gran poder de Dios,
cuando veían las cosas que Simón hacía. Pero, aquí tenemos otro pero. Pero, cuando Felipe y los que venían con él llegaron a Samaria y predicaron, Simón mismo se convirtió. Se bautizó y al ver los grandes prodigios que se hacían, se juntó con Felipe, iba con Felipe a todos sitios. Llegó la noticia a Jerusalén de que el Evangelio había llegado a Samaria y enseguida los apóstoles dijeron, bueno, vamos a enviar allí a alguien para comprobar que lo que está ocurriendo en Samaria está bien, que no se está predicando otro evangelio, que la cosa no se está desvirtuando. ¿Y a quiénes enviaron, recordáis? A Pedro y a Juan. Enviaron a Pedro y a Juan a Samaria a comprobar lo que estaba ocurriendo. Cuando Pedro y Juan llegan, oran por los que han creído para que reciban el Espíritu Santo. No voy a entrar aquí en las distintas interpretaciones que hay sobre la venida del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo viene la primera vez, viene la segunda vez, necesita un segundo toque del Espíritu Santo. No voy a entrar en eso porque no es el motivo de lo que traigo hoy para vosotros, pero sí quisiera aclarar una cosa. Nosotros hemos aprendido por el testimonio de la palabra de Dios que una persona recibe el Espíritu Santo en el momento del nuevo nacimiento. Eso no quiere decir que sea la primera vez que cree, ni... También sabemos que la fe es como una semilla que es sembrada y que va creciendo. Y llega un momento en que esa semilla se hace madura. Entonces no voy a entrar en si... ¿Entendéis lo que quiero decir? Recibimos el Espíritu Santo en el momento en que una persona nace de nuevo, es decir, se convierte en hijo de Dios, que a lo mejor ha estado escuchando el Evangelio durante 40 años, o a lo mejor lleva escuchando el Evangelio 5 minutos. Pero que una persona recibe el Espíritu Santo cuando nace de nuevo. Sin embargo, aquí parece que vemos algo que parece, en apariencia por lo menos, parece que es un poco distinto, ¿no? Tanto en Pentecostés como ahora vemos en Samaria, ocurren unos eventos muy llamativos de la venida del Espíritu Santo, cuando Pedro y Juan oran por ellos. Pero tenemos que recordar que, en cierto sentido, tanto Pentecostés como la llegada del Evangelio a Samaria, como otras ocasiones, en cierta manera, son únicos e irrepetibles. Son hechos únicos que ocurrieron y que están ahí para enseñarnos. Pero, bueno, el Señor lo hizo así en aquella ocasión. A lo que voy es que lo que está ocurriendo ahora en Samaria debe entenderse a la luz de lo que Samaria representaba para el avance del Evangelio. Esto es muy importante. Jesús mismo había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Judea era la provincia, Jerusalén la capital, primero en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, que estaba al norte, y el resto del mundo. Son como círculos concéntricos, ¿no? Cada vez mayor. Bien, la fe llegando a Samaria significa un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a la expansión del Evangelio. Era algo muy especial, era algo que tenía que llevar, digamos, el marchamo, tenía que llevar el sello de que aquello que estaba ocurriendo allí no era... Los apóstoles, los mismos discípulos tenían que ver que aquello era genuino. ¿Por qué? Porque, hermanos, no podemos olvidar que los apóstoles y la mayoría de los primeros discípulos eran judíos. Y aquello era Samaria. Y Samaria era una zona despreciada social y religiosamente por el 99% de los judíos. Por lo tanto, ellos tenían que estar muy seguros de que lo que allí estaba ocurriendo realmente era conforme a lo que el Señor había mandado. Era algo genuino. Por eso envían a Pedro y a Juan, para cerciorarse de que aquello que estaba ocurriendo era genuino. No es la única vez. En el mismo libro de Hechos, un poco más adelante, veremos otro salto, todavía más grande, el triple salto mortal. Si era doble salto mortal, el llegar el Evangelio a Samaria, los samaritanos, eso... Fijaos que los samaritanos solo creían el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
No creían en los salmos, no creían en los profetas, en ninguno de los profetas, no creían. Solamente leían en la sinagoga el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Por lo tanto, para los judíos, fetén, aquellos eran judíos de segunda, tercera o cuarta. Por eso, la llegada del Evangelio a Samaria significa toda una revolución y un cambio de paradigma para los apóstoles y para los cristianos de su momento. Pero como digo, luego, poco más adelante, tenemos el triple salto mortal cuando el Evangelio llega a los gentiles. Eso ya sí que... Si los samaritanos, bueno, los samaritanos al fin y al cabo creían en Moisés, sí creían los 5 libros de Moisés, pero los gentiles, que no creían nada más que en dioses falsos, en mentiras, en hechicería, pues el Evangelio más adelante llega a los gentiles. Y no sé si recordáis que quien es enviado allí es Pedro. ¿A dónde? A la casa de Cornelio. Con lo cabezota que era Pedro. A casa de Cornelio, centurión romano del ejército gentil. Vamos, de hecho, cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, lo primero que dice, tú sabes lo abominable que es para un judío entrar en casa de un gentil, ¿no? Lo primero que le dice, hola, buenos días, aquí estoy porque el Señor me ha enviado. Tú sabes que lo abominable que es para un judío entrar en casa de un gentil, ¿no? Le dice a Cornelio. Imagina, bueno, pues ese Pedro cabezota, Dios en 3 ocasiones a Pedro le tiene que decir, lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. Para que veamos el salto que significó la llegada del Evangelio a los gentiles. Pedro, ¿recordáis? Tuvo una visión que se la tuvo que repetir el Señor a Pedro 3 veces. 3, no una. 3 veces lo mismo. Las mismas palabras. Se abre el lienzo, aparecen los animales. Pedro mata y come. Señor, ahí hay animales inmundos, de eso no como yo. Se recoge el lienzo. Pedro ayunando. Cornelio ayunando. Cornelio ayunando y orando. Gentil. Y Pedro le vuelve otra vez y le vuelve otra vez. El Señor tiene que ir machacar, Pedro, que yo sé lo que estoy haciendo. Lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Gloria al Señor. El Señor tiene que desmontar la mente de Pedro, pero además también tiene que desmontar los prejuicios de los discípulos, porque de hecho cuando Pedro predica en la casa de Cornelio, no sé si recordáis toda la historia, se convierte Cornelio, se convierte toda su casa, cae el Espíritu Santo sobre ellos, empiezan a hablar en lengua. Aquello era, el mismo Pedro estaba atónito. Pedro en aquella ocasión estaba atónito, pero es que cuando se lo contaron a los discípulos que estaban en Jerusalén se quedaron igual. ¿Cómo? Llamaron a Pedro a pedirle informes. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí? ¿Por qué? Hermanos, Dios está haciendo algo grande. Dios rompe nuestros esquemas. Vino nuevo en odres nuevos. El vino nuevo rompe los odres viejos. Los odres viejos, las botas viejas de vino que están ya secas, duras, no pueden retener el vino nuevo porque el vino nuevo se expande, crece, burbujea y revienta los odres viejos. Dios estaba haciendo una gran obra en Samaria, pero luego la seguirá haciendo con los gentiles. Hermanos, Dios es soberano. Eso tiene que entrarnos aquí. Dios es soberano y hace las cosas como Él quiere y cuando Él quiere y donde Él quiere. Por lo tanto, no podemos repetir ni replicar Pentecostés, ni lo que ocurrió en Samaria, ni lo que ocurrió en la casa de Cornelio. No podemos repetirlo. A mí me encantaría un día estar orando y ver que salen lenguas de fuego encima de vuestras cabezas, de nuestras cabezas. Me encantaría verlo. Eso fue lo que ocurrió en Pentecostés, ¿no? Que parece que estaban ardiendo los discípulos. ¿Esto qué es? Una cosa extrañísima, pero Dios lo hizo. Pero no podemos. Dios es soberano y Él hace las cosas como quiere, cuando quiere y donde Él quiere. Volviendo a Simón el mago, el ahora creyente. Al ver que las personas reciben el Espíritu Santo por la imposición de las manos de Pedro y Juan, enseguida él dice, pues yo quiero eso para mí. Porque, hombre, es que él había engañado y había
fascinado a los samaritanos durante mucho tiempo con las artes que tenía, con los trucos que hacía, pero Simón el Mago no era tonto y se había dado cuenta que lo que Felipe y los discípulos traían era otra cosa. Esto era distinto. Esto era un poder superior. Claro, y él lo quería. ¿Para qué quería Simón el Mago el poder? Pues porque esto al fin y al cabo algún día se irán, ¿no? Pero yo podré después seguir fascinando aquí a toda la gente con el nuevo poder que ahora he adquirido, ¿no? Por eso, yo creo que Pedro, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, le da una palabra muy dura a Simón. Vete al infierno. En palabras del siglo XXI sería, vete al infierno con tu dinero. ¿Tú crees que puedes comprar el poder, la gracia de Dios, la puedes comprar con dinero? Tú no has entendido nada del Evangelio. Nada. Cero. Simón, cero. No has entendido nada del Evangelio. Nos dice la palabra que Simón había creído, que Simón se había bautizado, que Simón estaba con los discípulos, y alguno podía estar un interrogante así de grande. ¿Y cómo es posible que una persona que ha creído, que se ha bautizado, que está con Felipe, esa fe es falsa? ¿Cómo es posible? Porque Simón, hermanos, representa para nosotros una palabra de advertencia acerca de una fe que no es para salvación, una fe que no es genuina, una fe que es falsa y que es vana, que es más falsa que un euro de madera. Y no es el único caso que tenemos en el Nuevo Testamento. Desgraciadamente, tenemos otros casos similares a este. Si recordáis rápidamente cuando Jesús cuenta la parábola del sembrador, famosísima palabra del sembrador, en Lucas 8 del 4 al 15, Jesús nos cuenta la parábola del sembrador. Recordáis, el sembrador salió a sembrar, tiró la semilla, una parte cayó entre espinos, otra parte cayó junto al camino, otro cayó en piedras y otro cayó en buena tierra, ¿no? La parábola, Jesús que hablaba con estas cosas, esta forma oriental de hablar, ¿no? Con comparaciones, con metáforas, con parábolas. Los mismos discípulos tuvieron que preguntarle, no sé si recordáis, Señor, explícanos lo de la parábola de la semilla del sembrador, porque no nos hemos enterado, ¿no? Y Jesús le tiene que explicar: la semilla es la palabra de Dios, el sembrador que salió a sembrar es Dios, que esparce la semilla, los terrenos son los corazones de los hombres. Y cuando llega al terreno lleno de piedras, Jesús dice que estos, los que su corazón es un terreno lleno de piedras, son aquellos que oyen la palabra y la reciben con gozo. Escuchan el Evangelio, como este Simón. Es lo que he encontrado. Y lo reciben con gozo. Pero cuando llega la tentación o la prueba, caen y abandonan y se apartan. El mismo Jesús nos lo dijo en las parábolas. No todos. El que parece que no todos, el mismo Jesús nos lo dijo en su parábola. Pero es que Pablo, cuando escribe a su discípulo Timoteo, en sus 2 cartas que le escribe a Timoteo, habla también de otros personajes que les pasó algo similar. Si recordáis, en 1 Timoteo 1:20, Pablo le dice a Timoteo: mantén la fe y buena conciencia, desechando la cual, fijaos qué comparación pone aquí Pablo, compara la vida cristiana con un viaje en barco, ¿no? Desechando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe. Empezaron el viaje, pero naufragaron en cuanto a la fe. De los cuales son Himeneo y Alejandro, y hasta dice los nombres. Himeneo y Alejandro. Empezaron bien, pero naufragaron en cuanto a la fe. En su segunda carta a Timoteo, Pablo, en el capítulo 4, versículo 10, 2 Timoteo 4:10, le dice a Timoteo unas palabras muy tristes también. Recuerdo al pastor Antonio Gómez una vez hablando de esto. Demas me ha abandonado amando este mundo. Demas, un discípulo que anduvo con Pablo durante mucho tiempo, que le ayudó, que predicó con él, pero abandonó yéndose a este mundo. Así que sí,
Simón el mago creyó, se bautizó, andaba con Felipe y muchos de nosotros daríamos por sentado que su fe era verdadera. De hecho, es posible que algunos de los que estemos aquí pensemos que nuestra fe es verdadera por eso, porque un día respondimos a un llamado de fe o respondimos a un llamado, nos hemos bautizado porque somos miembros de la Iglesia. Pero lo cierto, hermanos, lo cierto y lo auténtico es que ninguna de esas cosas nos asegura que tenemos una fe salvadora. Ninguna de esas cosas por sí misma nos asegura que tenemos una fe salvadora. Jesús mismo, en Juan 6:26, fijaos, Jesús mismo, hablando a la multitud en Juan 6:26, les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, os habéis llenado la barriga. Eso es lo que habéis venido a buscar y eso es lo que tenéis. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque os di de comer y eso es lo que veníais buscando. Jesús mismo. Entonces, alguno puede estar pensando, entonces, ¿cómo puedo estar yo seguro de que mi fe es genuina? ¿Cómo puedo estar yo seguro? Bueno, os voy a poner ahora una metáfora, una comparación, un símil, que es del pastor John Piper cuando habla de este asunto. Es posible que la hayáis escuchado. John Piper, hablando de este asunto, de la fe que parece pero que no es, él dice que es similar a cuando un padre tiene en brazos a un niño de un año, un añito. Claro, un niño de un año entiende muchas cosas pero no lo entiende todo. Entonces está el padre con su niño en brazos y de pronto ve, cerca de la ventana que se está asomando, ve un árbol, un pájaro que se posa, un pájaro muy bonito, con muchos colores. Y cuando lo ve, le dice al niño: mira, qué pájaro más bonito, mira. En más del 90% de las oportunidades el niño no ve el pájaro nunca. ¿Sabéis lo que ve? Mira. Ve la mano, ve el dedo del padre que está señalándole y mira, y el niño mira, y tú le dices: no, pero mira allí, y el niño está mirando y a lo mejor le hace gracia el niño y hace el gesto también que estás haciendo tú y te imita, pero no está viendo el pájaro. Simón, el mago, no vio a Jesús. Simón vio el dedo de Felipe. Simón estaba viendo los milagros, las señales, vio el poder de Dios, pero no vio lo que había detrás. Se fijó en el dedo de Felipe. Estaba fascinado, nos dice la palabra. Estaba fascinado, estaba atónito por los milagros que estaba viendo, no por el autor de los milagros, que era Jesús. Tanto es así, y lo vemos tan claramente que es así, que ofreció dinero para que se le diera, para que veamos lo claro que no lo había entendido, que no había visto a Dios. Él había visto una oportunidad, una forma de ganar notoriedad, de tener un poder, que él podía manejar y entregar también a otros. Él había engañado a muchos con sus dotes mágicas, con sus trucos, y seguramente él quería seguir siendo el centro de atención. Por lo tanto, no había entendido nada del Evangelio. Sin embargo, Simón sabía que aquello que había visto era real. Es decir, que lo que vio en Felipe no eran trucos de magia. Él sabía, y esto es interesante, él no era escéptico. Él había visto algo especial, algo real. Pero el problema es que él quería el poder de Dios. Él puso su mirada, su fe, en el lugar equivocado. Dice Juan 2, 23 al 25. Estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero, tenemos aquí otro pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón de ellos. En la raíz de la falsa fe de Simón había un problema del corazón, como dijo Jesús. Un corazón que necesitaba ser transformado, un corazón que todavía era de piedra. No importa cuántas oraciones de fe hayas hecho, ni cuántos bautismos, ni cuántos años lleves de miembro de una iglesia, Dios mira el corazón.
Dios mira el corazón quebrantado, el corazón humilde, que acepta el regalo de la salvación, que se recibe solo por gracia, por medio de la fe, sin merecerla, sin ganarla y por supuesto, sin pagar por esa fe, por esa gracia. Simón el mago se acercó para ver qué podía obtener de Jesús, qué podía sacar, qué podía ganar. Pero nosotros no debemos acercarnos para buscar qué podemos obtener. Nosotros en realidad nos acercamos porque Él ya nos lo dio todo. Nosotros nos acercamos, si somos verdaderos hijos de Dios, nos acercamos al Señor porque Él ya nos lo ha dado todo. ¿Qué dice la palabra? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No hay ningún mérito en nosotros. No hay ningún mérito en nosotros. Yo le amo a Él porque Él me amó durante muchos años, durante mucho tiempo. Me amó cuando yo no lo amaba, cuando yo era su enemigo, cuando yo no quería creer, no creía y no quería creer. Cuando yo no amaba a Dios, Él me seguía amando. Él nos amó primero. Así que no busquemos a Jesús por lo que nos puede dar, sino busquemos a Jesús porque Él ya nos lo ha dado todo. Termino. Hechos 8:25, el último versículo de este texto, concluye, a pesar de lo triste de Simón el mago, termina con una nota alentadora, con una nota feliz, con una nota que nos alienta, nos fortalece. Dice que ellos, después de haber testificado y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Es decir, el Evangelio seguía creciendo a pesar de Simón el mago, a pesar de los falsos hermanos, a pesar de que había gente que volvía atrás, el Evangelio seguía siendo anunciado y predicado. La misión de Dios se estaba cumpliendo. El Espíritu de Dios seguía manifestándose, rompiendo las barreras, derribando los obstáculos, penetrando en el corazón de los que escuchaban. Hermano, a lo largo de la historia del cristianismo se han producido muchos avivamientos espirituales en muchos lugares, como este que ocurrió en Samaria. El Señor ha abierto la puerta de la fe para transformar ciudades, comunidades y hasta países enteros. Nosotros también anhelamos ver ese día, cuando el Señor transforme por completo nuestra familia, nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro país, España. Y, hermanos, estos eventos grandes de avivamiento siempre comenzaron con la fe ferviente, la fe ferviente de cristianos que dos cosas: sabían quiénes eran, tenían clara su identidad en Cristo, y dos, sabían cuál era su misión y no se quedaban ahí. No solamente la sabían, sino que la cumplían. Sabían cuál era su misión y la cumplían. Seamos de esos cristianos. Padre, te damos las gracias, Señor. Oh Señor, por la fe que un día pusiste en nuestros corazones. Nos hiciste nacer por tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has hecho tus hijos, nos has introducido en tu familia. Ayúdanos, Señor, a mirar correctamente, a mirarte a ti, dador de vida, de salud, de felicidad, de consuelo, de seguridad, de vida eterna. Tú que eres la fuente, la única fuente de la salvación. A ti acudimos, Señor, y te damos las gracias, Padre, en este día, por tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Señor, os bendiga.